Pueden abrir sus Biblias, hermanos, en el capítulo 12 del libro de los Romanos, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Así como están sentados, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leámoslo una vez más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Bendito sea Dios por su palabra, porque Dios nunca lo deja, nos deja en la oscuridad. ¿Se imagina que fuéramos creyentes en Dios y sin Biblia? ¡Ja! Anduviéramos bien perdidos, cada quien hablando lo que le diera la gana. Así como anda el mundo, pues. En el mundo ahorita hay una confusión increíble, porque todo el mundo, los que no son doctores, hablan como que son doctores y la gente les cree. ¡Qué tristeza! Hablan de ciencia, los indoctos andan hablando de ciencia y la gente les cree, que es lo peor, pues. Pero a nosotros Dios no nos dejó en la oscuridad, sino que nos dio su palabra, ¿verdad? Para que camináramos en la luz de su palabra. Por eso es que el salmista en el Salmo 19 decía: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es tu palabra a mi camino. Por eso es que no caminaban. Todos los hombres, escúchame, los hombres de Dios fueron como fueron, pero siempre caminaron en la verdad. ¿Está entendiendo, verdad? Para que no se desanime usted, pues los hombres de Dios fueron como fueron, cada quien fue como fue. Y todos tuvieron una manera distinta de ser como personas, como humanos que eran. Todos tuvieron su propia manera de ser. Unos fueron perfectos y otros fueron menos perfectos y otros fueron menos que imperfectos. Pero siempre caminaron en la verdad de Dios. Así que bendito sea Dios por su palabra. Hermanos, y en esta tarde solo queremos por un momento meditar acerca de la parte final del versículo que dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Nos gustaría en esta tarde aprender de la palabra cómo nosotros podemos saber cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Cuando uno no sabe cuál es la voluntad de Dios, uno se camina como un poco inseguro, pues, como en incertidumbre, ¿verdad? Como adivinando. Pero Dios, que es luz, Él quiere que caminemos en certidumbre. Él quiere que caminamos seguros hacia dónde estamos caminando, por qué estamos caminando en su palabra, en su evangelio, ¿verdad? Dios quiere que uno se mueva completamente seguro, que usted se mueva en su vida seguro. ¿Para dónde va? ¿A quién le espera? ¿Qué le espera en esta vida y qué le espera más allá de esta vida? Tenemos que movernos en esa certidumbre, porque de otra manera siempre para nosotros van a estar siendo misterios, cosas que Dios ya reveló en su palabra. Hay muchas cosas que nosotros nos movemos en incertidumbre, en oscuridad, y son cosas que están escritas en su palabra, y nosotros caminamos como que no hubiera palabra de Dios. Y a veces uno camina en la vida como que no existiera la palabra de Dios, y se topa con problemas. Dice: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y la mente comienza: un pensamiento, dos pensamientos, tres pensamientos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oí a un hermano decir en una predicación al otro día de que aproximadamente el ser humano en un día
tiene 66,000 pensamientos en un solo día. Es un promedio que han sacado. ¿Ha sentido usted esa presión en su mente? Que piensa una cosa y piensa otra y piensa otra, y al rato dice uno, no, pero es que yo no estaba pensando eso, yo estaba pensando otra cosa, ¿verdad? O sea que porque la mente no para, pues, y en la noche dice uno, Señor, gracias por este día, gracias, Señor, y se duerme. Pero la mente, y al rato está soñando uno, a veces puras incoherencias, pues, que anda por aquí, que anda por allá, y la mente no para, pues está ahí todo el tiempo. Y entonces nosotros, cuando nos topamos con situaciones, con circunstancias fuera de nuestro conocimiento, entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero sin embargo, la palabra de Dios está aquí, pues. Ahí la tiene usted en la mano, ¿verdad? Y si no la tiene en la mano, ¿dónde la tiene? En el teléfono. Y si no la tiene en el teléfono, la tiene en la tableta, ¿verdad? Ahora tenemos una gran ventaja nosotros. Antes, mire, antes los hermanos en Cristo solo andábamos la Biblia, pues antes. Una Biblia. Era todo lo que teníamos. Este es el tesoro, y sigue siendo, ¿va? Pero así nos movíamos. Siempre hemos sido la gente de un solo libro. Así andaba todo el tiempo los hermanos, ¿va? Y la gente decía, ve, hay un hermano, decía. Pero no lo decían por la camisa, por el pantalón. Lo decían porque le llevaba aquí, pues, ve, ese es hermano, decían. Y lo veían en el autobús, usted que iba para su trabajo y con la Biblia aquí. Ese es hermano, decían. Es un aleluya, decían. Y le daban ganas de decirle a la gente, ¡hey, aleluya! ¿Para dónde vas? La gente se sentía tentada a decirle aleluya siempre a los hermanos. Pero ahora tenemos nosotros una ventaja competitiva, ¿verdad? Tenemos una gran ventaja. Yo en mi telefonito aquí ando 4 versiones de la Biblia, que se puede imaginar. 4 versiones ando aquí. Porque yo quiero, ¿a qué pobreza? Podrían dar 15 si yo quisiera, sí o no. 20, 30 versiones podrían dar aquí de la Biblia. Todas las versiones, las mejores versiones de la Biblia las podrían dar en mi teléfono. Es increíble a dónde hemos llegado. No me diga que el internet solo sirve para lo malo. No, si también sirve para lo bueno. Todo depende para que usted lo ocupe, pues. Hay gente que está bien cerrada en la mente y piensan que el internet solo para lo malo sirve. No es cierto, el internet sirve también para lo bueno. Y ahí está la palabra de Dios. Ahí están todas las respuestas de Dios. Todas las respuestas. Hay hermanos que hasta se han tomado el trabajo de que dicen, ¿está usted deprimido? Y le ponen un versículo contra la depresión. ¿Está usted triste? Lea este salmo. ¿Está usted pasando problemas financieros? Lea este versículo. Y ahí le dan una gran lista, ¿verdad?, de todas las respuestas de Dios. Pero escúcheme, pero nosotros no leemos, pues. Le está diciendo ahí, se siente triste, lea esto, dice. Se siente cansado, lea esto. Se siente abrumado, lea esto. Se siente, lea. Y uno dice, Y pasamos por alto la respuesta que, escúcheme, que el Espíritu de Dios nos quiere dar para nuestra vida. Lo pasamos por alto, pues, ¿verdad? Ahora, el problema, escúchame, cuando uno pasa por alto el consejo de Dios, la palabra de Dios, o el conocimiento es bien limitado de la palabra de Dios, simplemente lo que va a pasar es que la voluntad de Dios para uno va a ser un misterio, pues. Se vuelve la voluntad de Dios un misterio para uno. ¿Y qué estará? ¿Y cuál va a ser mi futuro? ¿Y cuál será mi destino? O sea que uno entra en momentos y dice, ¿y qué iré a hacer ahora? Y ahora que me enfrento a esto, ¿qué hago? Y dice, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, lee mi palabra. Uno se está preguntando 1000 veces, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor dice, lee mi palabra. Porque escúcheme,
En el momento que menos sienta, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, Dios le va a hablar. En el momento, en el minuto que usted menos lo espere, Dios le va a hablar y usted va a decir: hey, ¿cuántas veces había leído este verso y nunca había visto esa respuesta? ¿Verdad? Y entonces, escúcheme, pero en ese momento, como es la palabra de Dios la que lo ilumina, lo alumbra a usted, esa es la voluntad de Dios para usted en ese momento. Esa es la respuesta que Dios le está ofreciendo a usted en ese momento. Y comienza uno a... Las tinieblas van quedando atrás. La tiniebla, pues, de la vida, la oscuridad de la vida va quedando atrás. Este versículo, hermanos, que leímos solamente dice que tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo comprobamos la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? Los hombres, el ser humano a través del tiempo ha aprendido de Dios algo. Toda la raza humana tuvo que aprender de Dios algo. Que para avanzar en cualquier área de la vida, escúcheme, estoy hablando de la raza humana. La raza humana descubrió que para avanzar en cualquier área de la vida que se quiera avanzar, sea el área científica, sea el área tecnológica, sea el área de la salud, sea el área de los trabajos, siempre tuvieron que aprenderlo de Dios. Que siempre hay una base para todo. O sea que si yo quiero hacer un mejor estante para micrófonos, tengo que ver esta base primero, ¿verdad? Esta es la base, pues. Y digo yo, bueno, y esto está bueno así, pero yo he notado que a veces estos micrófonos se van para adelante por el peso. Cuando el micrófono es algo pesadito, este estante se va y golpea el micrófono en su parte más delicada, que es el propio frente del micrófono, porque aquí tiene como una membranita de un material bien delicado, como que fuera un plástico bien delgadito, como el ala de una mariposa, y arruina los micrófonos. Entonces digo yo, bueno, y si yo no quiero que esto me arruine los micrófonos, ¿yo qué podría hacer? ¿Qué podría yo inventarme? ¿Verdad? Para que esto no se vaya para adelante. Y eso es en todas las áreas de la vida. Siempre hay una base en todo, ¿verdad? Hay una base en todo, todo tiene una base. Si yo quiero mejorar esta mesa, digo, bueno, esta mesa ¿en qué la puedo mejorar? Pero voy a mejorar la mesa, pues. No me la voy a inventar, ¿verdad? Porque la mesa ya está inventada, sino que la voy a mejorar. Con respecto a la voluntad de Dios es igual. La voluntad de Dios, usted, bueno, déjeme ver, la mayoría aquí hemos oído la palabra de Dios ya pues en muchas veces, ¿verdad? Y conocemos la palabra de Dios desde hace muchos años. Y nos hemos dado cuenta que también la palabra de Dios nos ofrece una base. Por ejemplo, en el caso de nosotros como creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Parte de este nuevo pacto en Jesucristo, ¿verdad? Que hemos creído que el Señor Jesucristo vino a la tierra, tomó forma de hombre, ¿verdad? Y se hizo hombre y dio su vida y predicó el evangelio y dio su vida por la raza humana, pero murió, fue entregado en manos de hombres pecadores y lo crucificaron y murió el Señor crucificado. Pero al tercer día, dice la Escritura, resucitó. Nosotros que creemos en estas verdades básicas del evangelio, también hemos creído en las verdades básicas de la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros leemos los evangelios, pues creemos, ¿verdad? Cuando leemos las epístolas de los apóstoles, también creemos que es la palabra de Dios. Uno de los fundamentos básicos de las iglesias cristianas es que nosotros creemos que la Biblia, como se conoce, es la palabra de Dios,
¿verdad? Eso es parte de nuestros fundamentos, ¿verdad? Es básico para nosotros creer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Dios nos ha dado una base para todas las cosas también. Por ejemplo, yo les voy a hacer unas preguntas al aire y respóndanlas como pueda, ¿va? Pero yo sé que las respuestas están ahí, solo para que comprobemos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de cómo el esposo debe tratar a la esposa? ¿Cuál es uno de los principales fundamentos que la Biblia enseña acerca de cómo el esposo debe tratar al esposo? ¿Me puede decir, hermano? Repítalo en voz alta, por favor. Respetarla y quererla, dice, ¿verdad? La escritura dice, aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Hoy la pregunta va para las hermanas. Hermanas, y en ese mismo verso, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cómo las mujeres deben de tratar a su marido. Luego dice, mujeres, respeten a sus maridos, dice. Respeten. Fíjate que es bien increíble, interesante que no dice maridos amen, porque las mujeres piensan que la mujer debe amar al marido. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, mujeres, respeten a su marido. Pero viene una hermana y piensa que ella lo que debe hacer es amar a su marido. Y entonces lo ama, pero no lo respeta. Alguien dice, no, hermano, pero es que en el amor va incluido todo eso. Eso no es lo que la Biblia dice. Vea que en Corintios 13 no dice que el amor sea respeto. En 1 Corintios 13, en el concepto del amor, no dice eso. No menciona el respeto en el concepto del amor. ¿Sabe por qué no? Para que no nos confundamos, pues. Para que sepamos que cada cosa tiene su lugar. Y para que también aprendamos a seguir, escúcheme, para que aprendamos a seguir la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Tenemos que leer, tenemos que releer la Biblia y decir, bueno, realmente, porque hay otro marido y el marido dice, no, es que yo a mi mujer la respeto. No, yo a mi mujer sí la respeto, hermano. Eso sí, para mí la mujer yo la respeto, pero no la ama, pues. O sea que caemos, es ida y vuelta. En la Biblia dice que el marido tiene que amar a su mujer. Y él dice, sí, no, hermano, pero como el que ignora la palabra de Dios dice, no, hermano, yo a mi mujer sí la respeto. Yo a mi mujer sí la respeto. Pero la Biblia no dice que la tiene que respetar. Porque para el hombre, escúchame, para el hombre, el amar a su mujer, vea, cuando dice que el hombre ama, es que como Dios nos hizo, pues, entonces Dios sabe que por naturaleza, el hombre cuando se casa, el hombre ama a su mujer. Y el hombre va a luchar y el hombre va a hacer todo lo posible. Y el hombre, como Dios nos hizo de otra manera, pues. La inmensa mayoría de hombres cuando se casa, no está pensando en engañar a su mujer. La inmensa mayoría cuando se casa no está pensando. ¿Por qué? O cuando la anda conquistando. No la está conquistando para engañarla, ¿verdad? Pensando, esta me la conquisto para después engañarla. Nadie piensa eso. Porque él dice, no, dice, si esta me corresponde, yo me voy a casar con ella, dice. Y yo la voy a amar. Y yo la voy a respetar, a saber por qué. Pero es instintivo en uno de hombre. El que dice, no, la voy a amar, la voy a respetar. Y voy a hacer todo lo posible por no serle infiel. Y la mujer, por instinto, dice, la mujer dice, no, es que yo voy a amar a mi marido, lo voy a atender, le voy a cocinar y lo voy a atender bien, y aquí que allá, y que aquí que allá. Pero ya luego cuando la relación se inicia y comienzan los meses, las semanas, los meses, los años a correr, cuando la mujer viene a sentir, puede amar a su marido, pero sin querer en muchas cosas le puede estar faltando el respeto.
Y no estoy hablando de infidelidades. No hay que ser tan corrupto de la mente para pensar que es, porque siempre que hablamos de esas cosas se nos va la mente por otro lado. No entiendo por qué, pero el punto es de que a la mujer le puede faltar el respeto al marido también. En el trato, en la manera que le habla, en la manera que le pide las cosas. Pero solo, esto es un ejemplo solamente, hermanos. Es solamente un ejemplo de cómo uno, escúcheme, en vez de hacer la voluntad de Dios perfecta, por falta de lectura de la palabra, uno hace las cosas imperfectamente, pues. La voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, escúcheme, la voluntad de Dios es que el hombre ame a su mujer, según la palabra. La voluntad de Dios es que la mujer respete a su marido. En ese respeto, como Dios hizo a la mujer, en ese respeto que la palabra de Dios le pide a la mujer, en ese respeto va incluido el amor, ¿verdad? Y al hombre, en el amor del amor para su mujer, en ese amor del hombre hacia su mujer, va incluido el respeto. Pero la palabra nos da la manera, escúcheme, la palabra de Dios nos da la manera exacta, la manera precisa de hacer las cosas. Pero a veces uno pasa por, como que pasamos por alto muchos detalles, pues, ¿verdad? Y así, si uno comienza a ver las enseñanzas de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta. Yo al otro día pensaba, yo hablaba con Dinora, ya fue hace algunos meses ya, y le decía, hermanos, vamos a orar para que el Señor llene la iglesia. ¿Y eso estará correcto? Ese statement estará correcto, que vamos a orar para que Dios llene la iglesia. Se oye bien, va. Aparentemente se oye correcto. Pero si usted va a la Biblia, en ningún momento la Biblia dice que hay que orar para que el Señor llene la iglesia. ¿Cuál va a ser la manera de llenar la iglesia, hermano? ¿Qué hacía la iglesia de antiguo, la iglesia primitiva, para que se llenaran los templos, las casas? ¿Qué hacían? Predicaban, salían, compartían. Fíjese que la iglesia al principio, Dios la llenó, Dios mismo la llenó. Y ahora la iglesia de Jerusalén era una iglesia próspera, fuerte. Estaban pero bien calidad los hermanos, vivían el evangelio. Y Dios dice que los respaldaba. Dios respaldaba la predicación del evangelio. Pero con los años, con los meses, todo el mundo se fue quedando tranquilo. Todo el mundo se fue quedando tranquilo. Y todo el mundo se fue quedando tranquilo. Y dijeron, no, pues ya, aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Y ya no salieron a predicar. Y se fueron quedando sin salir a predicar. Y ya solo se quedaron debatiendo de la doctrina, y que las doctrinas, y que aquí, que las doctrinas allá, que las doctrinas eran importantes. Y se fueron quedando sin hacer ya mucho. Entonces dijo el patrón, el dueño de la iglesia, el que la compró con su sangre, vea, él es el dueño. El que la compró con su sangre, y dijo, bueno, pues ya no los veo muy tranquilos, dijo. Y los veo que están haciendo cosas, dijo el Señor, que no les he mandado, pues. Se habían quedado ya solo encerrados. Y o que oraban, y que vigilaban, y que ayunaban. Y de ahí cada quien para su casa. Y ya nadie salía a predicar. Y entonces, ¿qué pasó? Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios para que volvieran a predicar? ¿Sabe qué hizo? Un día, el diácono Esteban era un diácono de la iglesia. Ya voy a terminar, no se desespere. Este es el último ejemplo. Había un diácono en la iglesia, Esteban, era el diácono, pues, el que ponía las sillas, el que barría, el que trapeaba, el que servía el refrigerio.
Pero ese varón, dice la Biblia, estaba lleno del Espíritu de Dios. Y era diácono, no dice que fuera apóstol o predicador, no. Era un diácono, un servidor, pues. ¿Qué significa diácono? El que sirve, pues. Era el servidor de todos, pues. Pero estaba lleno del Espíritu, pues. Y un día predicando y fue a parar, predicando, fue a parar delante de los que habían matado al Señor Jesús, delante de los principales líderes religiosos. Y les comenzó a decir, les comenzó a predicar desde el Antiguo Testamento, les comenzó a decir: Dios eligió a Abraham, y Abraham fue el papá de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales 70 personas llegaron a Egipto, y en Egipto Dios multiplicó al pueblo, y cuando ya eran muchos, les levantó un libertador, y se llamó Moisés. Y Esteban estaba lleno del Espíritu desde el Antiguo Testamento, predicándoles el Evangelio hasta el día, y les dijo: y Dios nos ha traído, y Dios levantó profetas, y ustedes mataron a los profetas, les dijo a los israelitas. Pero ahora Dios mandó a su hijo, les dijo, y los entregó en manos de ustedes, y ustedes mataron al justo, les dijo. Ustedes mataron al dador de la vida. Y dice que los falsos religiosos estaban que les rechinaban los dientes de enojados oyendo predicar a Esteban. Y como Esteban estaba en el Espíritu, pues lleno del Espíritu de Dios, predicando el Evangelio a esa gente, y había mucha gente escuchando. Y como estaba lleno del Espíritu, dice que de repente vio al cielo y vio que el cielo se abrió. Y de repente Esteban dijo: veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre, dijo. Y la gente se quedó, escúcheme, pero para eso sí sabían la Biblia los israelitas. Para matar gente sí se sabían la Biblia. Porque la Biblia decía que nadie podía decir que había visto a Dios, pues. Para ellos era inconcebible pensar que alguien podía ver a Dios. Era una blasfemia, era considerada una blasfemia digna de muerte. Y Esteban, como estaba prendido en el Espíritu, y de repente dice que veo al Hijo de Dios parado a la par del Padre, dijo. Y dice que la gente se tapó los oídos, y todos se taparon los oídos y rechinaban los dientes y dijeron: blasfemia, ha blasfemado este. Y agarrando piedra, dice que entre todos lo mataron a pedradas. Bien muerto quedó ahí el diácono Esteban. Pero eso le agradó a mucha gente. Y entonces dijo la gente: bueno, ya matamos al primero y sigamos con los demás. Y dice que se levantó una gran persecución en contra de la iglesia. Dice que la gente, toda la gente, los falsos religiosos, hasta pusieron de acuerdo a las autoridades para perseguir a la iglesia. Y dice que todos tuvieron que salir huyendo, todos menos los apóstoles. Pero de ahí dice que todos tuvieron que salir huyendo. Unos salieron para el norte, otros para el sur, otros para el este y el otro para el oeste. Pero dice el siguiente versículo: pero mientras iban huyendo, iban hablando de Jesucristo, dice la Escritura. Iban hablando de Jesucristo mientras iban huyendo. Porque se habían quedado solamente a orar. Se habían quedado solamente a congregarse, pues. Y se les había olvidado que, escúcheme, el campo del evangelio, cuando usted oyó al hablar Señor Jesús, y salió el sembrador, ¿a qué? Salió el sembrador a sembrar. Y salió, dice que salió, no dice y se quedó el sembrador ahí sembrando. No dice y salió el sembrador, tuvo que salir. Y porque escúcheme, porque esa es la voluntad, esa es la perfecta voluntad de Dios para nosotros.
Esa es la perfecta voluntad de Dios para su iglesia. Tenemos que vencer, escúcheme, tenemos que vencer la comodidad, tenemos que vencer el desánimo, tenemos que vencer la desidia, tenemos que vencer la holgazanería, pues tenemos que vencer ¿el qué? Aquí hay un dueño de negocio. Para tener negocios, ¿se puede tener negocio siendo Aragán, hermano? Dígalo, ¿sí o no? ¿Se puede tener negocio siendo Aragán? No se puede. No se puede. Uno dice, ay, es que quiero tener mi negocio para levantarme bien tarde. No se puede, está engañado, no sabe nada acerca de lo que está hablando. El que tiene negocio es el que más temprano se levanta. Pero igualmente así a veces a nosotros nos olvidan principios básicos de la Escritura. Y pensamos que la vida, no, pues hay que aquí, hermano, tranquilo. Y ahí nos vamos quedando, y nos vamos quedando. Y ya nadie evangeliza. Y no nos molesta. Escúcheme, antes que la persecución venga, si no nos levantamos nosotros, Dios nos va a levantar. ¿O no es así? Si no nos levantamos nosotros, Dios nos va a levantar. Y Dios va a levantar una persecución en contra de este grupo de hermanos y creyentes. Pero escúcheme, pero no hay necesidad de eso. No hay necesidad. Escúcheme, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que abramos esas puertas. Hoy cuando vine, estaban las puertas abiertas, todas las puertas. Y dije, aleluya. Eso es profético, dije yo. Sí, ¿verdad? Que las puertas, ¿qué significan las puertas abiertas? Pues que cualquiera puede entrar. Sí, hay un simbolismo en todo lo que Dios hace. Dios quiere que seamos una iglesia de puertas abiertas, pero de verdad, pues, con planes reales de abrir las puertas, pues, con planes reales de abrir las puertas. Porque los tiempos son malos. Y si usted piensa que los tiempos son malos, espérese un par de años más. La gente va a aullar de dolor, de frustración. Pero para la iglesia no tiene, Dios no tiene esos planes para la iglesia. Los planes de Dios para la iglesia es que la iglesia se mantenga predicando, hablando, estudiando la palabra. Cuando nos reunimos tenemos que releer la palabra otra vez, pues, y retomar lo que Dios una vez nos enseñó y a veces nos ha olvidado. Tenemos que retomarlo y decir, bueno, Señor, perdóname porque realmente yo estaba distraído, pero yo sé que tu palabra dice otra cosa, pues, de lo que yo estoy viviendo. Sí, tenemos que retomar, tenemos que releer la palabra de Dios para que podamos entender correctamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque es necesario que entendamos cuál es la perfecta, la agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Acuérdense que el Señor dijo, escuchen, dijo el Señor, y cuando ustedes se dediquen a estas cosas, cuando ustedes se dediquen a esto, dijo el Señor. Esto, escúcheme, esa palabra no es para el mundo, esa palabra solo es para los que han creído. El Señor Jesús dijo, cuando ustedes se dediquen a esto, todas las demás cosas les van a ser añadidas. Cuando ustedes se dediquen a esto, cuando ustedes se dediquen a llevar esto afuera, cuando vuelvan a agarrar las Biblias y la gente vuelva a decir, ahí van los hermanos. Escúcheme, a mí honestamente, a mí me importa poco la gente, la opinión de la gente. A mí me importa poco. Pero tenemos que volver a tomar la Biblia, hermano, y volver a salir con las Biblias, que la gente vea que en algún lugar de Morgan Hill hay una iglesia que los está esperando. Sí, uno tiene que saber la gente eso, pues. Si a eso nos mandó Dios. Y escúcheme, Dios siempre hace su parte. Mira lo que Dios ha hecho, pues.
Andábamos buscando nosotros unos locales todos feitos ahí con hermano William al principio. ¿Sí o no, hermano? Pero a hermano William Dios le había puesto que no, él tenía, escúcheme, a hermano William Dios le puso que él tenía algo, que Dios le puso a él, que él tenía algo mejor para hacer la iglesia, para comenzar la iglesia. Nosotros la queríamos comenzar allá en un lugarcito y con unas sillas todas destartaladas y allá la comenzamos pues. ¿Verdad? Primeramente en la casa del hermano, pero después andamos buscando un local y solo locales. Hicimos un culto de inauguración. Esta iglesia se inauguró en un local pues que ni era ni templo. Pues es a saber que será algo, pero no es templo. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Muchos estuvieron ahí de los que están aquí. Pero el propósito de Dios no era. Dijo el Señor, no, es que en algún lugar hay un lugar más bonito, alguno. Y el hermano William ahí andaba. No, decía William, aquí no es. Aquí no. Y fuimos allá a querer rentar por allá. No, tampoco. Y no. Hasta que el Señor abrió la puerta y era aquí. Y sin gastar ni 5 centavos tenemos capacidad. ¿Para cuánto dice el auditorio allá? 448 personas caben aquí. 448 personas caben aquí. En este auditorio ya bien arreglado. Cuando yo recién nos pasamos para acá, yo vine a un culto el domingo en la mañana, los hermanos americanos, aquí estaba lleno completamente, todo desde ahí, las sillas están ahí, todo está lleno tienen ellos. Porque ellos se han entendido cuál es la voluntad de Dios para ellos. La voluntad de Dios agradable y perfecta para ellos. Y como están haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios respalda. Dios empuja. Vayan, dice el Señor, vayan, que yo estoy con ustedes. Y escúcheme, y cuando estemos haciendo eso, ahí no, entonces vamos a agarrar bendiciones verdaderas de Dios. A veces nosotros dijimos, es que estoy bien bendecido. Pues sí, porque nos matamos trabajando pues. Pero nosotros tenemos idea de las bendiciones que Dios te puede dar de gratis. Te va a dar Dios grandes bendiciones. Dios tiene regalos para usted pues. Son regalos, cosas inmerecidas, grandezas, honores para los que honran a Dios, dice el libro de los Proverbios. Sí. Nosotros estamos bien conformes con nuestro salario pues, sin entender que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Cuando hagamos como dice la palabra, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. A toda criatura le vamos a predicar el evangelio. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces hacemos otras cosas y nos imaginamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios está aquí. Clarita está, bien clara está. Más clara no puede estar. Pero no es porque a nosotros nos gusta ir a dar la gran vuelta al desierto. 40 años al desierto nos gusta, ¿verdad? Andamos dando vueltas pues, cuando la voluntad de Dios está aquí. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque ahora caminamos en la luz, Señor. Nosotros te seguimos a ti, oh Dios, y tu palabra dice que el que te sigue a ti no caminará en tinieblas, no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida le alumbrará. Gracias te damos en esta tarde, Señor.